Hola, mi nombre es Amelia Escobar López, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2 en la unidad 3, Análisis de Varianza. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de una igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de iguales de medidas. El análisis de varianza es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de la varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareados o asociados de ninguna forma. Y por último, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza. Una palmada en la espalda, 4.1 gramos. Desplomarse en una silla, 10.1 gramos. Bajar un escalón, 8.1 gramos. Veamos un ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.05 para someter a la prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Aquí tenemos el tipo de auto, número de auto, y aquí es el compacto, el mediano y el grande. Para ello vamos a resolver nuestro ejercicio en el Minitab. Yo aquí ya tengo previamente capturado los datos de los 10 autos compactos, los medianos y los grandes. Pero primero vamos a realizar, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, una prueba de igualdad de variantes. Y aquí vamos a escoger que las respuestas estén en columnas separadas. Y aquí vamos a seleccionar cada uno de los datos. No vamos a mover nada y le damos a aceptar. Esperamos que carguen. Lo que queremos ver en sí es la gráfica. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok, aquí dice prueba de igualdad de varianzas de autos compactos, medianos y autos grandes. Aquí nuestra comparación en la comparación múltiple de nuestro valor de P nos dio 0.979, es algo elevado. Entonces, con ello podemos ver que dice si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Esto quiere decir que que no podemos rechazar la hipótesis nula, ya que como lo habíamos visto
aquí. Como dice aquí, que si nuestro valor de P es pequeño, conoce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas, mientras que con un valor P grande no rechace la hipótesis nula de igualdades de medidas. Entonces, de acuerdo a esto, a este resultado, no tenemos la evidencia suficiente para hacer el rechazo de la hipótesis nula. Igual podemos checar los datos. Esos son los números de datos, que son 10 de cada una de las muestras. Viene su desviación estándar de cada una de ellas. Al igual que nos muestra aquí el valor de P en las comparaciones múltiples y en Levin. Entonces podemos proceder con lo siguiente. Bueno, entonces para ello vamos a ir a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Y aquí vamos a seleccionar los datos representa en una columna separada por cada nivel de factor. Y vamos a seleccionar cada una de las columnas. Aquí en opciones no vamos a cambiar nada. En comparaciones vamos a seleccionar todas y le vamos a dar a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1 y le damos a aceptar. En resultados no vamos a cambiar nada, almacenamiento tampoco, y ya le damos a aceptar. Nos van a arrojar muchos resultados, muchas tablas. Vamos a revisar cada una de ellas de una por una. Y vamos a hacer las en grande. Aquí el IC simultáneos del 95% de Turkey es la diferencia de las medidas para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí nos dice, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí lo podemos notar visualmente, ya que en la de autos grandes con autos medianos vemos que nuestro valor pasa por el cero. Aquí se ve en la línea, al igual que los autos grandes, autos compactos. Pero hay una diferencia en cuanto a la de autos grandes, autos compactos, ya que no pasa nuestro valor por cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es significativamente diferente a las otras dos, ya que su intervalo no contiene el cero. Veamos la que sigue. Aquí está. Es similar a la otra gráfica. Igual nos dice, si un intervalo contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente pues diferentes. Vamos a revisar la que sigue. Aquí solo esta gráfica de Dunet solo nos da dos comparaciones, los que son similares y los que no, que vienen siendo los similares son los autos medianos, autos compactos los hace como uno solo, y de autos grandes a autos compactos igual, pero aquí sí está diciendo que es diferente, ya que este intervalo no contiene cero y en este sí. Veamos. Esa es la de Dummit. De igual manera, aquí está la ICL 95 simultáneos de HSU. Y
De igual manera nos dice que si el intervalo contiene 0 como si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí podemos ver cuáles contienen 0 y esta no alcanza a pasar por 0. Veamos una más, que es la gráfica de intervalos de autos compactos. Aquí nos dice que las desviaciones estándar agrupadas se utilizó para calcular los intervalos. Y podemos ver que pues hay una diferencia. Y por último tenemos la gráfica de residuo, la de valor ajustado y la de histograma. Ahora vamos a checar los datos. Ahora sí. Aquí nos dice la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. El nivel de significancia es a 0.05. Aquí nos da el factor, los niveles valores que vienen siendo los autos compactos, medianos y grandes. Para el análisis de varianza tenemos nuestro valor F de 4.09 y nuestro valor de P de 0.028. El resumen del modelo nos da R cuadrada 23.27, de R cuadrada ajustado 17.59 y de R cuadrada predeterminada 5.27. En las medidas tenemos el factor, los tipos de autos, el número de autos, la media para cada uno de ellos, sus desviaciones estándar y su ID del 95%. Aquí nos dice agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza del 95%. Como podemos ver, aquí nos dice que las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. En este caso, los autos compactos son significativamente diferentes al auto mediano y al grande. Y lo que viene siendo el auto mediano y grande son muy parecidos. De igual manera, aquí en las pruebas de simulación de Pasturque para la diferencia de las medidas nos da un ICI de diferencia de 1.99 para los tres tipos de autos. Nos da la ICI del 95%, el valor T y el valor P ajustado. Para lo que viene siendo autos medianos, autos compactos desde punto 405, de autos grandes a autos compactos de punto 021 y de autos grandes a autos medianos de punto 282. El nivel de confianza individual es del 98.04%. Igual la información utilizando el método LSD de Fisher nos dice que las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes, que viene siendo el auto compacto, que ya lo habíamos visto en la parte de arriba, que como no contiene letra, pues es significativamente diferente al mediano y grande. Las pruebas individuales de Fisher para la diferencia de las medidas. Igual vienen todos los datos y nuestro valor P ajustado para cada una de ellas. Nuestro nivel de confianza simultáneo es del 88.0%. Aquí en las comparaciones múltiples de Dune nos dice las medidas no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes a las medidas del nivel de control, que viene siendo los autos grandes, ya que no contiene una letra.
Y igual nos da nuestro valor de P ajustado para cada una de ellas, de los autos medianos a los autos compactos de punto 336 y del auto grande al compacto de punto 015. Las pruebas simultáneas de HUs para las medidas de nivel, la mayor de las medidas de otros niveles. Nuestro nivel de confianza individual es del 94.41% en este caso. Y igual tiene nuestro valor de P ajustado para cada una de ellas. Y pues con esto podemos decir, no podemos rechazar la hipótesis nula y podemos aceptar la hipótesis alterna, ya que no todas las medidas son iguales, hay una que varía. Para ello vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio, lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Heat Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del punto 0,5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son los más seguros. Entonces aquí tenemos 10 posibles datos para los tres tipos de autos, que son los autos compactos, los medianos y los grandes. Para ello nos vamos a ir a Minitab. Ya tengo previamente capturado los datos, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Vamos a irnos a estadística, a ANOVA y vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas como en el ejercicio anterior. Vamos a seleccionar las tres y aquí vamos a seleccionar los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. No vamos a mover absolutamente nada y le vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar a que carguen los datos. Y aquí nos dice que la hipótesis nula se refiere a que todas las varianzas son iguales. En la hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Y nuestro nivel de significancia es al punto 0,5. Vienen las muestras, los números de muestras, las desviaciones estándar para cada una de ellas y el IC. Y nuestro nivel de confianza individual es del 98.3333%. Igual las comparaciones múltiples, en nuestro valor P nos da .120 y en el método Levine nos da .173. Vamos a ver la tabla que nos dice la prueba de igualdad de varianzas para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Múltiples intervalos de comparación para las desviaciones estándar a .05. Igual aquí nos menciona las comparaciones múltiples con el valor de P.120 y la prueba de Levine con nuestro valor de P.173. En esta gráfica nos dice, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver, sí, son significativamente diferentes. Y con ello no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA y un solo factor. De igual manera aquí vamos a seleccionar por columnas separadas. Y en la respuesta vamos a seleccionar cada una de las columnas. En opciones no vamos a mover nada. En comparaciones vamos a seleccionar todas para que nos den todas las gráficas, todos los datos. Y aquí vamos a poner gráficas de residuos 3 en 1. Y le damos a aceptar y aceptar.
Ok, vamos a ir checando cada uno de los datos. En el análisis de varianza, nuestro valor de P es de 0.676, nuestro valor F es de 0.40. En nuestra R cuadrada nos da un 2.86%, nuestra R cuadrada ajustada 0% y nuestra R cuadrada ajustada 0%. Las desviaciones estándar para cada uno de los factores, la del compacto 79.5, la del mediano 102.8 y la del grande 175.3. Y nuestro IC del 95% pues para cada una de ellas. Comparaciones en parejas de Tukey. Agrupación de información utilizando el método Tukey y una confianza del 95%. Dice, las medidas que no comparten alta son significativamente diferentes. En esta ocasión las tres tienen una letra, entonces quiere decir que no son diferentes. De hecho, podemos ver que en la media para cada una de ellas no hay tanta varianza. En las pruebas simultáneas de Tukey para la diferencia de las medidas, nuestro valor de P entre auto mediano y auto compacto es de 0.750, mientras que nuestro valor de auto grande a auto compacto es de 0.699 y de auto grande a auto mediano de 0.996. Vamos a ver la gráfica y nos dice, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí en nuestros tres modelos de autos tenemos valor de 0. Entonces quiere decir que no son significativamente diferentes. De igual manera, nos da nuestro valor de T para cada una de ellas, nuestro valor de P ajustado. Si vemos la gráfica, pues es parecida a la anterior. Y vemos que cada una de ellas tiene intervalo de 0. En las pruebas simultáneas de Dunet para la medida de nivel, medida de control, nuestro valor de P para auto mediano auto compacto es de 0.692, mientras que nuestro valor de P para auto grande y auto compacto es de 0.635. Aquí lo podemos apreciar que están casi en el mismo nivel. Y por último vamos a ver la gráfica de residuos, donde viene nuestro gráfica de residuos, nuestro valor ajustado y nuestro histograma. Con ello podemos ver, de acuerdo a los resultados, podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, ya que nuestra hipótesis alterna nos decía que no todas las medidas son iguales, por lo menos una tenía que ser diferente, y en este caso son muy parecidas. Vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es análisis de varianza de dos factores. En las definiciones tenemos que existe una interrelación entre los factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo con cada dato muestral clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. En los requisitos
Como primer requisito tenemos que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. En la segunda, las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. En la tercera, las muestrales son aleatorias simples de datos cuantitativos. En la cuarta, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. En la 5, los valores muestrales se categorizan por dos factores. Y en la 6 tenemos que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Veamos un ejemplo. Ejemplo en mediciones de deceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del valor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Como podemos ver, aquí en nuestra tabla viene el tipo de auto, que viene siendo extranjero y nacional, para el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Aquí vienen los datos previamente capturados en el Minitab. Vamos a abrir el archivo para proceder a hacer nuestro análisis de varianza de dos factores. Esperamos que cargue. Y aquí podemos ver la desaceleración del pecho en gramos para el tipo de auto extranjero y el tipo de auto compacto. Ok, entonces vamos a proceder con lo siguiente. Para ello vamos a hacer un análisis de medias. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, ADOBA y análisis de medias. En la respuesta vamos a poner la desaceleración del pecho. Para nuestro factor 1, el tipo de automóvil, y el factor 2, tamaño del automóvil. Le damos a aceptar. Esperamos que cargue la gráfica. Ok, vamos a ponerla grande para poder apreciarla mejor. Y aquí nos dice los efectos de la interacción de acuerdo al efecto y el tamaño del auto, el tipo del auto, con todas sus características, que es compacto o extranjero, grande, mediano, compacto, nacional, grande, mediano. Y los efectos principales para el tipo de automóviles. En esta gráfica nos dice que en este caso vamos a ver la media. El nivel extranjero tiene un valor de 44.11, mientras que el nivel nacional tiene un valor de 39. De igual manera vemos en esta gráfica
el nivel compacto con un valor de 45, el nivel grande con un valor de 37.83 y el mediano con un valor de 41.83. ¿Qué es lo que queremos saber con esto? Pues estas gráficas nos indican que mientras más grande es el automóvil, el impacto será menor hacia las personas que vayan en él, ¿no? Y para ello vamos a irnos ahora sí a hacer nuestro análisis. Y para ello vamos a ir a estadísticas, ANOVA, vamos a poner ANOVA balanceado. En respuestas la vamos a poner desaceleración. Y en el modelo vamos a poner el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y vamos a poner el tipo de automóvil. Y vamos a poner el tamaño de automóvil. En gráficas vamos a poner 4 en 1, le damos a aceptar y nada más, ya no vamos a mover nada ni en opciones, resultados y almacenamiento, ok, y ya le damos a aceptar. Vamos a ver primero la gráfica, vamos a hacerla en grande. Ok, aquí nos dice, nos marca una gráfica de residuos. Como podemos observar, va de menor a mayor y está sobre la línea. Es una gráfica de probabilidad normal de residuos. Muy bien. Normal. Valor ajustado y residuos. Vemos que su distribución es normal, de menor hacia mayor. En nuestra histograma podemos observar que tenemos una campana de Gauss y nuestros datos están seleccionados en el medio de la gráfica. Y nuestra gráfica de orden, pues ahí podemos observar cómo van los puntos. Ahora vamos a analizar los datos. Nos dice nuestro tipo de automóvil fijo, nuestros niveles es 2 y los valores es extranjero y nacional. Y nuestro tamaño de automóvil fijo es de 3 niveles, que viene siendo compacto, mediano y grande. En el tipo de automóvil nos da nuestro valor de P, que es de 0.038, nuestro tamaño de automóvil de 0.060 y el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, que viene siendo de 0.717. De igual manera, en el resultado del modelo nos da nuestra R cuadrada, que son 52.54%, y nuestra R cuadrada ajustada de 33.77%. Viendo todos los datos y analizando y viendo lo del análisis, para el tipo de automóvil en nuestro valor de P es de 0.038. Entonces quiere decir, la hipótesis nula nos dice que los automóviles extranjero y nacional son iguales. Entonces, y la hipótesis alterna que uno de ellos es diferente. En este caso, nuestro valor de P es de 0.038, es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para demostrar que son iguales. En cambio, en el tamaño del automóvil nos da un valor de 0.060.
Quiere decir que no tenemos la evidencia suficiente para demostrar que el tamaño del auto compacto, mediano y grande sean iguales o existe alguna diferencia. Veamos otro ejemplo de análisis de varianza por dos factores. El ejercicio son lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC, por sus siglas Hit Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo del automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Y aquí viene nuestra tabla del tipo de automóvil que viene siendo extranjero y nacional. Nuestro tamaño de automóvil que viene siendo compacto, mediano y grande. Yo ya tengo previamente capturados los datos y nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis, balanceo. En respuesta va a ser las lesiones en la cabeza, el modelo va a ser el tipo de automóvil, tamaño del automóvil, vamos a ver el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Nuestras gráficas vamos a ponerlas en 4 en 1, le damos a aceptar y no movemos nada de lo demás si le damos a aceptar. Esperamos que carguen los datos para hacer nuestro análisis. Tenemos que en el tipo de automóviles tenemos dos niveles, que es extranjero y nacional. En el tamaño del automóvil tenemos 3 niveles, compacto, grande y mediano. Para ello, en el tipo de automóvil tenemos nuestro valor de F y nuestro valor de P, que es de 0.159. Recordemos que nuestra hipótesis nula nos dice que en este caso el tipo de automóvil extranjero y nacional son iguales, o nuestra hipótesis alterna en el tamaño del automóvil que nos dice que el compacto, grande y mediano en nuestra hipótesis nula serían iguales y nuestra hipótesis alterna serían diferentes, o alguna de ellas serían diferentes. Entonces, para el tipo de automóvil y viendo nuestro valor de P de 0.159, quiere decir que rechazaríamos nuestra hipótesis nula y aceptaríamos nuestra hipótesis alterna, ya que nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Igual sería para el tamaño del automóvil, ya que nuestro valor de F es de 0.44, mientras que nuestro valor de P es mucho más elevado, es de 0.655. Nuestra R cuadrada nos da un 33.15%, mientras que nuestra R cuadrada ajustado nos da un 5.30%. Vamos a revisar la tabla. En los residuos vemos que va de menor a mayor, va ascendiendo y está justo sobre la línea, a excepción de este valor que está un poquito diferente. Igual aquí podemos ver que uno de los valores es diferente, difiere de los demás. De igual manera en nuestro histograma y la orden de observación. Entonces, nuestro ejemplo nos dice un efecto del factor de renglón del tipo del automóvil y un efecto valor como el tamaño del automóvil. Un nivel de significancia. Ok. Entonces, de acuerdo a estos valores, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula,
ni para aceptar la hipótesis alterna. De mi parte sería todo.